No somos lo mismo. Humildemente puedo afirmar, especialmente en esta materia, que no. De hecho, se llegan a proponer incluso cosas que ya existen y que están vigentes y que están funcionando, como por ejemplo la posibilidad de que los jubilados puedan tener algún tipo de actividad a los efectos de poder complementar sus ingresos, pero sobre todo, y lo más importante, transmitir la acumulación, sus saberes, a las diversas actividades. Y está funcionando. El Frente Amplio apenas asumió, dictó un decreto reordenando los grupos de actividad y llamando a los consejos de salario. Pero la oposición en su momento la archivó. La archivaron quienes hoy hablan de diálogo, quienes hoy afirman que van a convocar y a seguir trabajando con los consejos de salario, pero que durante 13 años, en un acuerdo político programático, no lo hicieron. Es indiscutible que esta fuerza política, como ninguna, refleja la prioridad que son las políticas de infancia y adolescencia, que durante décadas este país realmente, desoyendo estudios desde Juan Pablo Terra y mucha gente que estudiaba en este país, lo que significaba y las consecuencias posteriores que íbamos a tener vinculadas a la infantilización de la pobreza. Y una cosa muy importante, que solo esta fuerza política lo tiene bien claro, que la responsabilidad del cuidado no puede estar depositada solo en la privacidad de las familias. El Estado lo tiene que garantizar. Si queremos ir quebrando tres inequidades, como es la inequidad intergeneracional que arrastra a nuestro país históricamente, por eso quienes se cuestionan a veces sacar impuestos, que siga marcando un gasto público social pro adulto que tuvo nuestro país durante décadas y que recién en estas dos administraciones los gastos en infancia, adolescencia y juventud van en aumento, es inadmisible. Si queremos disminuir la inequidad de género, tenemos que realmente proponer un sistema nacional de cuidados donde la corresponsabilidad sea igualdad en el hogar entre el hombre, las mujeres, entre el Estado, las familias, el mercado. Nadie parece poner en duda hoy que es necesario que el país invierta más y mejor en educación. Ahí tenemos un problema de cuando vemos el desempeño de los partidos en el ejercicio del poder en el pasado. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno, el presupuesto entero de la ANEP no superaba el 2,4% de un PIB, que además era un PIB mucho menor que el 3,2 o 3% que hoy representa el gasto de ANEP, solo de ANEP, no de educación en su conjunto. ¿Sí? Dicho en forma más simple, el Frente Amplio duplica el gasto educativo por alumno en 10 años. ¿Sí? Esto no había sucedido con anterioridad y la pregunta que nos tenemos que hacer es si se va a defender, ¿sí?, el esfuerzo fiscal que todos los uruguayos hemos venido realizando. De cada niño que ustedes hoy miran que está entrando a la educación media entre 11, 12 y 13 años, de cada niño que ustedes miran, o de cada 100 niños que ustedes ven en la calle, 60 nacieron y crecieron durante 2 años por debajo de la línea de pobreza. 60 de cada 100 niños que ustedes ven en la calle hoy, entre 10 y 12 años, durante 2 años vivieron en hogares por debajo de la línea de pobreza. ¿Sí? Esto es un país que parece muy lejano, pero ese país que parece lejano, en los ciclos de vida, está. Entender esto es necesario para entender los desafíos educativos que tenemos. No es un problema de, qué mal que lo hicieron en el pasado. En este caso fue una realidad que tuvo que ver, sí, con políticas de gobierno, tuvo que ver también con contextos externos, pero ese dato es relevante para nosotros pensar el futuro. Es que, salvo algunas voces destempladas, nadie califica el Plan Ceibal como un sistema para producir idiotas informáticos. Digamos, eso ha dejado de ser, digamos, esas voces están deslegitimadas y es bueno que así lo sea. Es importante que triunfen dentro de todas las fuerzas políticas las mejores versiones, porque vamos a ir a un gran acuerdo nacional y por tanto es importante que algunas voces se deslegitimen y queden de costado porque no corresponde que estén dentro del debate educativo. La convivencia y la seguridad son parte de las preocupaciones centrales de los uruguayos, de todos los que vivimos en el país. Por eso se necesita un abordaje consistente, con conocimiento y en profundidad. Por estos días hemos escuchado de todo, incluso
prometer cosas que ya se han hecho, como por ejemplo certificar procesos en las dependencias policiales de calidad. Pero también hemos escuchado que hay un concepto nuevo, que es la seguridad humana. Y ese es un concepto que acuñó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 1994. Un candidato a la presidencia dijo que reinstalará la detención por averiguaciones apelando a una ley de urgencia y al decreto 690-980. Las detenciones en averiguaciones son un mecanismo que implica instalar las razias. Como existió durante la dictadura, instalar las razias es parte del modelo de mano dura, que termina siendo siempre en mano bruta e injusta, porque es apelar a la idea de que deteniendo masivamente a personas en alguna zona, alguno voy a agarrar. Es exponer además a la policía a la confrontación con los jóvenes y con la población, relación rota, entre otras cosas, por las razias. Se ha dicho además, y por eso queremos que se hable en serio, que el ministro del Interior tiene que ser el primer policía. Incluso ayer se agregó que tal vez tenga que estar escuchando permanentemente las comunicaciones policiales en su auto. ¿Se imaginan eso? Es un profundo desconocimiento del funcionamiento de la Policía Nacional. Y lo que es peor, una profunda negación del perfil profesional de la policía. Un policía no se inventa. Para ser policía hay que estudiar y hay que entrenarse. El policía es un profesional de la seguridad formado sistemáticamente. Y un político no es el primer policía. Porque eso es como decir que el ministro de Vivienda es el primer arquitecto o el ministro de Transporte es el primer chofer. Es una frase vacía, o peor, parece vacía, pero en el fondo rechaza la idea de la policía como cuerpo especializado y profesional. Creemos que para avanzar, para dar el salto cualitativo que requerimos en este momento, el cuello de botella principal que tenemos es la falta de recursos humanos y la mala distribución de los recursos humanos y del equipo de salud en todo el territorio nacional. Eso que hemos denominado desde hace unos años ya la crisis de crecimiento del sistema. El sistema ha incrementado las prestaciones sanitarias, parece mentira que hasta hace poco tiempo y hoy la derecha sigue diciendo que va a limitar el ingreso a la universidad. Quieren seguir disminuyendo el número de recursos para que unos pocos se repartan la torta económica que tienen. Nosotros estamos absolutamente en contra de eso, precisamos más y mejores recursos humanos. Desde el año 2005 el Frente Amplio ha hecho un proceso de reconstrucción de la política de vivienda y hábitat. Y una de estas primeras señas de identidad que hemos logrado y que nos proponemos profundizar y consolidar es una política de vivienda y hábitat de calidad constructiva, de calidad en los servicios asociados a la vivienda. Dejamos atrás, con esto, la política de vivienda pobre para pobres. Recordemos aquellos conjuntos masivos, masificados en la periferia de las ciudades, de núcleos básicos de 100, 200, 300, estos techos de 32 metros cuadrados, un dormitorio y un baño, sin servicios de saneamiento, sin servicios educativos. Esos son las soluciones de antes, que son los problemas que hoy estamos atendiendo. Porque todo lo que se ha avanzado, prácticamente todo lo que se ha avanzado en este tema ha sido en los últimos 10 años. Si bien a lo largo de la campaña y en diversos medios este tema se ha mencionado por parte de otras fuerzas políticas, con expresiones muchas veces inconsistentes o contradictorias, no logré encontrar medidas concretas en las agendas de gobierno de las demás fuerzas políticas, salvo alguna mención en alguna respecto a la colaboración con la justicia, cosa que es una obligación del Estado y no constituye una medida en sí misma. Este hecho, y no pudiendo evitar tener en cuenta posiciones históricas o coyunturales a lo largo de estos años, me produce por lo menos una importante incertidumbre. El único programa de gobierno que incluye este tema y que contempla esta realidad y expresa medidas concretas en relación a la demanda social de memoria, verdad y justicia es el programa del Frente Amplio. Uruguay es el país, sin lugar a duda, que no tiene brecha digital
y el país que tiene mayor despliegue tecnológico en favor de la educación en América Latina y yo me atrevería a decir en el mundo. Ceibal fue creado por ley, una ley que fue votada solo por los legisladores del Frente Amplio. Antes de cerrar, déjenme decir dos desafíos que tenemos muy grandes como país y como Ceibal. El primer desafío es personalizar la educación. Todos los estudiantes son distintos, la tecnología tiene que servir para esta personalización. El segundo aspecto es que la tecnología solo sirve si es un acelerador de la pedagogía y de las nuevas formas de aprendizaje. Nosotros no queremos mantener lo que está, como dicen otros. Mantener lo que está en el siglo XXI es ir para atrás en innovación. Nosotros queremos avanzar y nuestras propuestas son de avanzar en forma disruptiva porque la innovación se avanza así y tener un país del siglo XXI. Muchas gracias. Quienes nos alertan sobre alarmas fiscales que no son tales, proponen al mismo tiempo disminuir el déficit público, aumentar el gasto público y, en una suerte de carnaval tributario, reducir o eliminar impuestos. Todo en un mismo acto y por el mismo precio. Realmente, esto resulta claramente inviable, a no ser que se aplica lo que ahora han denominado en llamar la corrección fiscal. Ese es el nuevo nombre del retrógrado ajuste fiscal que tanto padecimos en el pasado los uruguayos. Y lo preparan sembrando desconfianza. Hablemos en serio. Nunca, pero nunca es razonable ni admisible jugar con la estabilidad fiscal del país. Tampoco en tiempos electorales. Nos resulta inaceptable la afirmación de que los logros alcanzados por el pueblo uruguayo y su gobierno hayan sido el producto de la bonanza externa, del viento de cola. Además de falso, es una afrenta al país y a su gente, a su esfuerzo. Pero al mismo tiempo es una vía para esquivar responsabilidades pasadas que nunca se asumen. Peor aún, con asombro, escuchamos decir a los principales dirigentes de la oposición que los uruguayos estábamos muy bien antes del 2004, que hemos vivido una década perdida y que se encienden luces amarillas en el horizonte. Yo pregunto, ¿vamos a creer eso? ¿Podemos creer en esas promesas de campaña? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que nos digan que nada de lo prometido lo van a poder cumplir porque las condiciones externas no se lo permiten? Hablemos en serio. Gracias. Hay algo que es evidente. Cuando el pueblo canta es porque está alegre. Y para que el pueblo esté alegre, no solo tiene que tener un presente sólido, firme, que lo haga sentir seguro, sino que tiene que ver en el futuro también certeza y seguridad. Y el pueblo canta porque ve certeza y seguridad en el tercer gobierno del Frente Amplio. El Frente Amplio sembró esperanza y cosechó alegrías. Necesitamos dar un paso adelante muy fuerte y muy firme en el tema de infraestructura. Tenemos que mejorar la red vial, que claro que recorriendo el país comprendemos, vemos, sufrimos el deterioro que tiene la red vial. Pero ¿saben una cosa? Hace 10 años atrás, 11 años atrás, 15 años atrás, las carreteras y los caminos no se rompían porque no andaba nadie en las carreteras y en los caminos. Y hoy andan camiones cargados de producción y eso es trabajo y eso es riqueza y eso es bienestar para la familia uruguaya. Y entonces nos comprometemos a hacer un plan nacional estratégico de infraestructura para con él recuperar las carreteras, el ferrocarril, los puertos, porque ese es el mojón que va a lograr un país desarrollado. Y el Frente Amplio se compromete a llevar eso adelante. No de la noche a la mañana, lo decimos desde aquella época de 2004. Si alguien espera un milagro de esta fuerza política, que no la vote. Pero si alguien espera seriedad, certeza, responsabilidad, compromiso y cumplimiento, aquí es donde tiene que depositar su voto. No se detiene la risa, no para una canción,
No se detiene el baile, no pares vos. No se detiene la tierra, no para una ocasión. No se detiene el sueño, no para.